Muchas personas comentan respecto a los reportes que se hacen en centrales de riesgo y sobre esto hay muchos mitos y también muchas verdades. ¿Qué es el Habeas Data? Es un derecho que tenemos todos los colombianos a poder consultar, a poder revisar y a poder modificar, si así es nuestra solicitud, toda nuestra información personal que se encuentra en las diferentes y distintas centrales de información en los diferentes sectores de la economía. ¿Qué tanto es el tiempo y cómo se maneja esta situación? El tiempo de permanencia, si tú, digamos, tienes una mora, te demoraste en pagar y la mora como tal fue inferior a 2 años, tú duras reportado el doble del tiempo como tal. Si la mora pues, fue superior a este tiempo, las personas duran reportadas hasta un máximo de 4 años, después de la fecha de pago. ¿Y a partir de cuánto tiempo se hace este reporte en la central de riesgo? Como colombianos tenemos derecho al buen nombre, a la buena reputación, y la ley lo establece que debe existir algo que se llama un aviso previo antes de realizarse como tal el reporte. Las entidades como tal deben avisar con 20 días de anticipación antes de realizar este reporte. Generalmente esto se da 30 días después de la fecha pactada de pago de una cuota o de una obligación como tal. Después de este tiempo, dura un tiempo perentorio pues, para actualizarse en las diferentes bases de datos a nivel nacional, de las diferentes centrales de información y centrales de riesgo, donde las personas, pues, mientras este tiempo, pues, tienen la oportunidad de poder realizar el pago. En caso de que haya un reporte por error, es posible que ocurra, ¿qué debe hacer la persona para solicitar pues, que sea descargado de esa central de datos? Una de ellas, por ejemplo, es a través de la página de Datacrédito, www.datacredito.com. Ahí hay un link que se llama Habeas Data y allí, a través de ese medio, la persona puede solicitarlo. También puede hacerlo directamente con la fuente o la persona jurídica o natural que generó tal reporte. Hay algo que se llama el debido proceso. Se debe de agotar la primera instancia, que es directamente con la fuente o con la entidad que generó o encargada del tratamiento de datos o de su información financiera, en caso de que sea con algún banco. Se debe demostrar como tal ante la respectiva ente que primero se agotó la instancia con la entidad y si no hubo respuesta o fue favorable, ahí sí la siguiente instancia, que es la superintendencia encargada. Si fue un banco, con la superintendencia financiera. Si fue una cooperativa, con la Supersolidaria, o si fue un establecimiento de comercio, si no fue favorable o no hubo respuesta por parte del establecimiento de comercio, entonces en ese caso sería con la Superintendencia de Industria y Comercio. En el año 2008 surge la ley 1266, que le da algunos beneficios a las personas respecto a esta situación de reportes en centrales de riesgo. ¿Cuáles son esos beneficios que tienen los ciudadanos? Pues de 2008 hacia acá pues, se han venido dando una favorabilidad, unas reglas más claras de juego frente al derecho fundamental que los colombianos tenemos, y ese derecho fundamental del buen nombre, de la buena reputación. Una vez pues puedas cancelar tu obligación, colocarte al día, tienes un tiempo, vuelvo y repito, el doble del tiempo de lo que demoraste en pagar, solo si ha sido inferior a 2 años, ¿vale? Entonces, da la oportunidad también al colombiano de que pues, todos podamos, en igual de condiciones y respetándose el derecho al buen nombre, podamos colocarnos al día en nuestras obligaciones. Muchas personas piensan que con atrasarse en una cuota inmediatamente van a ser reportadas, y este es uno de los grandes mitos. ¿Qué tan cierto es eso, que una cuota sea motivo de reporte en centrales de riesgo? Hagamos un ejercicio. Tenías para pagar la cuota de tu crédito el día 5 de cada mes. Si tú, pues 30 días después de esos 5 días, la entidad estaba en la obligación de poder, mediante una notificación formal, avisarle que pues pasado ese tiempo, si usted no lo realiza, pues luego de la fecha de corte siguiente, pues la entidad va a proceder a reportarlo, a reportar la información de no pago en las centrales de riesgo. Es importante saber de que durante ese tiempo la persona tiene pues 3 opciones. 1, pues debatir de que ya pagó. 2, revisar que pueda hacer el pago pronto. Otra situación que se presenta muy comúnmente es cuando las personas necesitan abrir una cuenta de ahorros y están reportados. ¿Es cierto que no pueden abrir una cuenta si hay un reporte negativo? En ningún momento ninguna entidad puede o debe de alguna manera restringir el derecho pues, que tiene el colombiano a poder tener una cuenta de ahorros. El estar reportado en centrales de riesgo como tal
no genera algún condicionamiento para que la persona pueda aperturar una cuenta. Ahora eso es un mito, realmente es mentira. La persona esté o no esté reportada, tiene derecho a poder bancarizarse y a tener una cuenta de ahorros en particular. Sí quisiera hacer una acotación. Cuando se apertura una cuenta corriente es un poco distinto el tema, porque como bien sabemos, la apertura de cuenta corriente está asociado a unos sobregiros, sí o sí, generalmente las entidades lo manejan de esa manera, y la cuenta corriente está asociada a unos sobregiros, y un sobregiro es una asignación como tal directa de recursos, como un crédito pequeño, pero sigue conservando su característica de sobregiro. En estos orden de ideas, cuando la persona está reportada en centrales de riesgo y va a aperturar una cuenta corriente, es usual que le salga rechazada la opción de poderse vincular o aperturar una cuenta corriente. ¿Cuál sería como la forma que utilizan las entidades para evaluar el ingreso o no, o otorgar más bien un crédito a una persona que lo requiere y pudo haber estado reportada o no está reportada? Simplemente, ¿cuál sería la calificación o la manera como evalúan si se otorga o no un crédito? Cada entidad tiene un apetito de riesgo, tiene como tal unas políticas fijadas de riesgo, un riesgo tolerable, es decir, hasta dónde la entidad está dispuesta a aceptar cierto tipo de perfiles de riesgo dentro de sus clientes, derivado de la actividad que la empresa como tal realice. Hay empresas que de pronto están un poco más abiertas al tema de poder aceptar personas con cierto nivel de reporte, pero hasta cierto punto, vuelvo y repito, hasta donde le llegue su apetito de riesgo, hasta donde esté dispuesta a llegar como tal. Eso también tiene un impacto en el precio como tal, el precio final del servicio, que es el costo financiero o el costo del servicio que como tal esté impactando. Tiene una relación con lo otro. Ahora, dependiendo del apetito de riesgo que tenga la entidad, estas entidades asimismo filtran y hacen estudios de probabilidad de pago o no de una persona. ¿Cómo se da eso? Lo voy a explicar de la siguiente manera. Por cada obligación que nosotros tengamos, hay como unas pequeñas casillas internamente, se llaman vectores de comportamiento. Cada casilla representa un periodo de tiempo, generalmente es en meses, porque usualmente pues, se paga una cuota mensual. En otros productos, de pronto como en el sector agropecuario, las cuotas son trimestrales, por el tema del manejo de los cultivos y transitorios, y de pronto es así. Pero generalmente y habitualmente es mensual. ¿Qué ocurre? Que los vectores de comportamiento mes a mes, me van marcando algo que se llama una muestra significativa y basado en unos parámetros internos y unas medidas medidas internas de carácter cuantitativo, me mide o me da una probabilidad de pago o no que tiene la persona. Entonces, a raíz de eso y de ese comportamiento me asigna un scoring interno, una puntuación interna, que es nada más ni nada menos lo que la gente conoce como el puntaje de data crédito, ¿sí? Es lo que la gente lo conoce como eso. Entonces, en ese orden de ideas, las empresas, las organizaciones determinan a través de esa puntuación, ¿sí? De ese historial de vectores de comportamiento de cada una de las obligaciones, tanto vigentes como históricas o vencidas por parte del usuario, en determinar si otorgan ciertos recursos. ¿Cómo es esa huella de consulta y cuáles serían pues, los efectos que podría tener esas consultas en el ciudadano? Los ciudadanos deben de tener en cuenta algo. Cuando usted autoriza, con su firma, con su puño y letra, ser consultado en centrales de riesgo, en centrales de información para poder adquirir un bien o servicio, a través de los diferentes sectores que he mencionado, se genera una huella de consulta. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo voy a una entidad bancaria, voy a solicitar un crédito. Entonces va don Felipe Peláez, por decir un ejemplo. El señor Felipe Peláez fue a una empresa, a un banco, y solicitó un crédito. Él al momento de firmar y hacer la solicitud, queda registrado en su CIFIN, en su data crédito, en su Transunión, en cualquier de las entidades, que la persona en tal fecha y en tal hora solicitó un producto. Eso queda en algo que se llama una huella de consulta. Mientras más consultas realice la persona, mayores van a ser las huellas que van a quedar ahí registradas. Entonces, si en un mes una persona fue a 2, 3, 4 entidades a solicitar créditos, van a ser 4 huellas de consulta. ¿Está relacionado eso con el scoring? Sí, claro que lo está. No con el impacto preocupante que las personas, pero sí. Entonces, cuando tú vas a una quinta o una sexta entidad, esa quinta o esa sexta entidad, donde tú vas, ya sabe internamente que tú efectivamente ya has ido a otras entidades a solicitar lo mismo. Entonces, la última entidad, la quinta, la sexta, dice, bueno, si ha ido a estas entidades
o está tramitando muchas cosas en varias partes, o le han negado, y por qué viene acá. Es decir, entra en un juego de situaciones en las cuales el ciudadano debe estar enterado que las huellas de consulta, cuando son muchas, sí afectan. ¿Por qué? Porque obviamente genera o despierta cierta perspicacia en la última entidad que lo está consultando, y se empieza a preguntar por qué don Felipe Peláez está solicitando productos en tantas entidades en un corto periodo de tiempo. Son huellas que se borran después de 6 meses. Entonces, pues, si vamos a solicitar un crédito o un producto, un bien o servicio relacionado con nuestra historia crediticio, hay que tener en cuenta que poder seleccionar muy bien la entidad, y sí, como colombianos tenemos derecho de ir a una u otra parte para mirar las posibilidades, los costos financieros, pero también debemos de tener mucho cuidado con esto. Consultar costos financieros, costos asociados al servicio antes de solicitar formalmente el servicio, colocando nuestra huella autorizando como tal la consulta central de riesgo.